La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias de países en las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos en la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan de un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando un programa de la edición de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y yo quiero invitarle ahora para participar de un programa dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que anuncia el Evangelio y que es hecho para toda su familia. Y usted nos encuentra también en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde este y otros contenidos están colocados también a través de nuestras plataformas digitales. Descargue las aplicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata y de la Radio Manaim, donde encontrará informaciones, videos, cultos, noticias, alabanzas y mucho más. Y en la aplicación de Radio Manaim usted todavía puede encontrar y oír y compartir podcasts. También escuchar la programación de la radio 24 horas por día. Y en nuestro canal de YouTube, todos los días a las 8 de la noche, un culto nuevo es colocado. Aproveche y envíe los links de los cultos para amigos, compañeros de trabajo o de la universidad, parientes y vecinos. Esta es una excelente oportunidad para que usted pueda evangelizar. Y fue grande la repercusión del tema abordado del último programa Lecciones del Manaim, Jesús en el Antiguo Testamento. Es notable cómo podemos encontrar por la revelación del Espíritu Santo la figura del Señor Jesús en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento. Este tema es inagotable. Y en la edición del programa de hoy, los pastores Daniel Moreira y Sergio Souza van a continuar a profundizar en este tema en el segmento Lecciones del Manaim, en esta vez con la participación del pastor Alexandre Brasil. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Aún con gran repercusión, Sergio, la tercera gran proclamación. Y después, el loor de la iglesia fiel. Esto es porque los 2 eventos están en nuestro canal de YouTube y las personas continúan viéndolo. Y muchos viendo nuevamente. Es una alegría contar con esta audiencia. Ciertamente, el Señor va a continuar hablando a su corazón, bendiciéndote. Daremos continuidad al tema Jesús en el Antiguo Testamento, recordando que la Biblia no es un libro solo histórico, porque en él está el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. Si no estuviese allí el misterio, no hay valor en la palabra. ¿Quién es el misterio que está oculto?
es el Señor Jesús. Ese misterio está presente en el Antiguo Testamento. Pero muchos aún no entendieron eso. Y reforzando lo que ya vimos en el último programa, Dios construyó la historia bíblica con la participación del hombre. ¿Para qué? Porque el hombre es el centro de la preocupación de Dios en toda la creación. Para descubrir el proyecto de Dios. ¿Qué proyecto? La salvación, la vida eterna. Es necesario que el hombre busque y alcance la revelación. El Antiguo Testamento apunta a Jesús como hombre, profeta, rey, sacerdote. La repercusión profética tiene mucho valor. Es Jesús como hombre, porque personajes bíblicos prefiguraron al Señor Jesús, eran hombres. Historias como de José, Josué, David, Sansón y tantos otros. Historias que apuntan proféticamente a la persona del Señor Jesús. Al descubrir proféticamente Jesús en el Antiguo Testamento, vemos que el proyecto de Dios para el hombre se inicia con la figura del sacrificio del animal y con la sangre, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Está el relato donde Adán y Eva pecaron, y para cubrir ese pecado, ¿qué fue necesario? Fue necesario el sacrificio de un animal, el derramamiento de una sangre, como está registrado en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 21. Que dice así: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay una secuencia profética en toda la Biblia, envolviendo el cordero y la sangre. Algunos ejemplos: la ofrenda presentada por Abel, de la misma forma la salida de Israel de Egipto, el cordero pascual, cuya sangre fue pasada en las puertas para salvación de Israel. Y perciban, este sacrificio pasó a ser continuo, anual, durante cerca de 1500 años. También el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, profetizando al respecto del Señor Jesús, usa la expresión como cordero fue llevado al matadero. Cuando Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, vio a Jesús que venía hacia él, Juan dice lo que está en la palabra del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aún en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, nuevamente está la referencia al Cordero, conforme Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Que dice así: Que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria sea Dios. Alabado sea Dios. Sergio, muchos aún piensan que la Biblia es solo un libro histórico. Pero queridos, la gran riqueza, la gran belleza de la Biblia está en su aspecto profético. Nosotros vimos ahora que en Génesis, desde Génesis al Apocalipsis, es como un cordón de grana. La marca del cordero y la sangre está en toda la palabra. ¿Apuntando a qué? Apuntando proféticamente que el proyecto de Dios es salvar al hombre por la sangre del cordero, que murió
y resucitó, y está vivo y glorificado a la diestra de Dios Padre, que es el Señor Jesús. Volviendo al Génesis, ¿qué sucedió con Adán y Eva? ¿Cuándo y cómo se dio su pecado? Para explicar mejor esta cuestión, vamos a pedir una contribución al pastor Alexandre Brasil, que es profesor de seminario del Manaim. Pastor Alexandre, la paz del Señor. Díganos, por gentileza, ¿cuándo y cómo se dio el pecado de Adán y Eva? ¿Y cuál fue exactamente ese pecado? Paz del Señor Sergio, paz del Señor Daniel, a los oyentes que nos están viendo también. Les saludamos a todos con la paz del Señor Jesús. La respuesta a esta pregunta vamos a comenzar en el inicio, cuando el hombre, él fue creado. El hombre de la creación de Dios fue creado inocente, dependiente de Dios, completamente dependiente de Dios. Dios suplía al hombre de todas sus necesidades. El hombre tenía todo lo que Dios hizo, toda la creación estaba a su disposición. Y el hombre, él tenía un gran privilegio. Él, si quería, podía invocar a Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios, al finalizar el día, iba para hablar con él. Había una comunión perfecta con Dios. Nada quebraba esta comunión. Esta comunión era perfecta. No había ningún elemento capaz de sacar y de quitar esta armonía, esta comunión de Dios con el hombre. Y vemos que dentro de esta armonía, Dios, vamos a destacar así, dos árboles que habían en el jardín. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios dijo al hombre lo siguiente: aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, tú no vas a comer de todos los árboles. Tú puedes comer libremente, puedes alimentarte, pero de aquel no puedes comer. Va a haber una consecuencia si tú comes de este árbol. Tú vas a morir. Y esa advertencia fue pasada a Adán. Él sabía que él no debería en hipótesis alguna comer de aquel fruto, porque la consecuencia sería quebrar esta armonía, esta comunión de Dios con el hombre. Pero hubo un día, la palabra dice que aparece un otro elemento allí, que es la serpiente. Y la serpiente, ella inicia un diálogo con la mujer. Y en este diálogo que ella inicia con la mujer, ella dijo lo siguiente: mira, puedes comer todo lo que está aquí en el jardín, pero del árbol, aquel árbol, tú nunca comiste. ¿Por qué? Y la mujer le explicó: mira, yo no puedo comer porque Dios me advirtió que si yo como yo voy a morir. Y la serpiente le miró y le dijo así: no es tan así. Dios te dijo esto. Y desde aquel momento ella comenzó un diálogo con la mujer, diciendo así: tú, si comes aquel árbol, no vas a morir. No vas a morir. Tú vas a ser igual a Dios. Cuando la mujer oyó aquello, dijo así: pero Dios no me dijo esto. Voy a ser igual a Dios. Sí, vas a ser igual a Dios. Vas a saber la diferencia entre el bien y entre el mal. Tú vas a saber discernir esto. Y cuando la mujer dijo esto y la serpiente habló con ella, la mujer despertó en su curiosidad y comenzó a observar aquel árbol. No, mira aquel árbol. Su apariencia es buena. Parece deseable. Bueno para dar conocimiento. Y en esto, la palabra dice que la mujer fue y tomó de aquel fruto y comió de él. Y ella aquel fruto entregó a su marido y él también comió. Y en aquel instante, aquella expectativa que había en el hombre de esta igualdad, de esta paridad con Dios, no sucedió. El gran descubrimiento que el hombre tuvo fue que estaba desnudo, avergonzado, y su actitud trajo un sentimiento que él nunca había sentido antes. En aquel momento, él sintió un distanciamiento de Dios. Fue natural. Tanto es que vemos que cuando él percibió aquello, él pensó así: está llegando el momento que Dios va a hablar conmigo.
En el momento que antes era una expectativa extraordinaria, Dios hablando con el hombre, ¿a quién no le gusta oír la voz de Dios? Pero en aquel instante temió y se escondió. Y el hombre estaba apavorado. Adán, ¿dónde estás?, le dijo Dios. Vemos ahí la condición del hombre ahora, de perdido. ¿Dónde estás? Usted está diciendo, está perdido. Y el hombre, cuando él dijo así, yo oí tu voz sonando en el jardín y temí. No, tú comiste del fruto que te dije que no comas. Y él dijo así, no, la mujer que me diste, comimos realmente del fruto. Y ahora, en esta condición del hombre, él sintió aquel impacto del pecado, de la equivocación, y en aquel instante percibió algo extraordinario. Vean cómo la palabra de Dios tiene un efecto inmediato. El hombre sintió el peso de su equivocación, el peso del pecado, el peso de la desobediencia, aquello que él había cometido delante de Dios, aquella rebeldía, porque en el momento que él atendió aquello, él hizo una asociación, él se asoció al adversario en una rebeldía, juntó carne con el adversario, y esta batalla comenzó y continuó y va a continuar hasta el último momento. El hombre ahora está en estado de desobediencia. En la desobediencia, ahora, dijo Dios, sí, ahora vas a sufrir la consecuencia de aquello que yo te había dicho. La consecuencia que es la muerte. En aquel instante el hombre fue expulsado del jardín y fue impedido de volver. Y estaba en aquel jardín el árbol de la vida. Y Dios colocó allí, guardando un querubín con una espada de fuego, para decir así, aquí tú no vas a volver. De la forma como estás, en la condición como estás, en desobediencia, en rebeldía, ahora consciente exactamente de lo que hiciste, tú ahora con tus méritos, con tus métodos, con tu razón, con ningún argumento vas a lograr llegar hasta el árbol de la vida y vivir para siempre. Porque oíste la voz de la serpiente y tú no puedes comer del árbol de la vida, porque el día que comas vas a vivir para siempre, pero una eternidad sin Dios. Y todo lo que Dios no quiere para el hombre es una eternidad sin Él. Entonces el acto del hombre fue el siguiente. Desobedeció, pecó, fue expulsado de donde estaba en la comunión con Dios y prohibido de volver. Este fue el acto del hombre. Y a partir de allí, todo en la vida del hombre pasó a ser de espinos, de dolor, de sufrimiento, una eterna rebeldía y el pecado. El hombre que quería moldear su destino, ahora Dios, que sabe el destino del hombre, que ahora es una sepultura porque viene la muerte por el pecado, y el hombre en esta rebeldía, él no logra más volver a la presencia de Dios porque él estaba perdido. Y un detalle, ¿quién está perdido? Necesita ser encontrado. Y Dios hizo esto. Ahí Dios, Él proveyó el retorno del hombre. Si el hombre descendió de la presencia de Dios por la desobediencia, el retorno del hombre va a tener que ser ¿cómo? Por la obediencia. Es el camino de vuelta, es por la obediencia. Solo que el hombre no sabe este camino. El hombre no entiende este camino. Y este camino no es trazado por el hombre. El hombre necesita que le muestren este camino. Por eso estaba allí, en el camino guardado, la espada de fuego, que habla de la palabra de Dios, que es la espada encendida, el fuego, que es el Espíritu Santo, que da vida a esta palabra, y el camino, que es Jesús. Este es el camino de vuelta. El camino de vuelta en la obediencia. Y Dios proveyó esto. ¿De qué forma? A través de la obediencia que Dios demuestra a través de Abraham, porque en la obediencia de Abraham muestra una acción del Padre. Él atendió la voz de Dios y él no cuestionó ninguna cosa. Salió de donde estaba, fue atendiendo la palabra de Dios. Salió de la tierra donde estaba, fue a Canaán, se estableció allí. Su mujer fue sepultada allí, él quedó allí. Y allí estableció el lugar donde quedaría, donde se formaría una nación, y de esta nación saldría el Redentor. Vemos la figura del padre Abraham como la obediencia. Ahora vemos en el Nuevo Testamento la figura del Hijo, el Señor Jesús, que vino en obediencia.
Jesús fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús oró, yo podría rogar al Padre y Él enviaría los ángeles y me sacarían de este sufrimiento. Pero el Señor Jesús dijo, pero esta sería mi voluntad, pero la voluntad del Padre es la que debe prevalecer y es la obediencia. Jesús fue obediente, la obediencia agradó al Padre. El sacrificio de Jesús agradó al Padre. Por eso nuestros cultos de gloria y adoración, ellos son solemnes. No pueden ser de cualquier forma. Vamos a adorar a aquel que fue a la cruz del Calvario, el dolor del Calvario. Nuestro olor, nuestra adoración, nuestros cultos tienen que expresar este sentimiento de entender el sacrificio de Jesús. Y ahora vemos que la obediencia de Él, ahora la Iglesia a través del Espíritu Santo, este camino de la obediencia continúa. Abraham no se detuvo, él fue hasta el fin. Y Jesús, él fue hasta el fin. Él no fue obediente parte de su vida. Y la Iglesia es obediente en el Espíritu Santo. Vemos cuando Pablo, que es un ejemplo que dice la palabra de Dios, él dijo lo siguiente: hubo un día que yo oí la visión celestial y no fui desobediente, no fui rebelde. Pablo no fue rebelde. Pablo estaba en un camino totalmente distinto persiguiendo a la iglesia, mas el día que escuchó el llamado de Dios, él dijo así: no desobedecí, no fui rebelde. Y ahora dice lo siguiente: continúo y voy al fin. Peleé la buena batalla, porque esta pelea, acabé la carrera, no me detuve en el camino, fue hasta el fin, no me detuve, mas yo continué caminando y guardé aquello que no es mío, guardé la fe. Desde ahora, la corona de justicia me está esperando, no solo a mí, mas a toda la iglesia, a los fieles. Ahora vemos en esta obediencia el Espíritu Santo conduciendo la iglesia, y lo importante es que si analizamos, Sergio, en esta respuesta que fue hecha, Daniel, es lo siguiente: él oyó la voz de la serpiente y murió. Mas vean el consejo de la palabra de Dios: quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza, le daré de comer del árbol de la vida. Entonces la importancia de la obediencia es exactamente la obediencia. Volvemos a la casa del Padre, volvemos a la presencia del Señor en la comunión del Espíritu Santo, en obediencia al Señor. Gloria a Dios. Agradecemos la participación del pastor Alexander Brasil y vamos a participar en este momento de un loor, de un himno, que en uno de los versos dice lo siguiente: y es que Jesús es el camino, Jesús es la puerta al cielo. Escuche, medite, cante y reciba una bendición a través de este loor. Sonhei com Jesus esta noite, conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Eu implorei a Jesus: Senhor, tem de mim compaixão. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Eu vivo vagando no mundo, sem paz, sem consolação. Sonhei com Jesus esta noite, conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Uma voz me falou baixinho no fundo do coração: ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação.
Ó pecador, vem depressa, Cristo te dá salvação. Sonhei com Jesus esta noite, um conselho ele me deu: não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Não sigas por outro caminho, que a porta do céu sou eu. Gloria a Dios, qué olor maravilloso. Aleluya, loado sea Dios. Es interesante que habla: soñé con Jesús esta noche. Un consejo él me dio. Y el profeta Isaías, entre otros, coloca al Señor Jesús con unos atributos como consejero. Gloria a Dios, es así. Bendito sea el Señor. En la introducción del programa, entre varios personajes bíblicos citados que prefiguran al Señor Jesús, uno de ellos fue Sansón, cuya historia está descrita en el libro de Jueces. La madre de Sansón era estéril, o sea, su nacimiento fue un milagro. Sansón creció, el Señor lo bendijo, y la Biblia dice que el Espíritu del Señor conducía la vida de Sansón. Dentro de la narrativa de la historia de Sansón hay un hecho interesante y de mucha riqueza profética. En cierta ocasión, Sansón se encontró con un león joven, rugiendo, y salió a su encuentro. Entonces dice la Biblia: el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón de manera tan poderosa que venció al león. Lo partió de arriba abajo. En aquel momento, lo que hizo Sansón de partirlo de arriba abajo con solo las manos, como si fueras un cabrito. Días después, pasando por el mismo lugar, Sansón vio el cuerpo del león muerto y vio que dentro del cuerpo del león había una colmena de abejas y miel. Enseguida Sansón se casa, y en la fiesta de su matrimonio, como era costumbre en la época, Sansón, el novio, presenta un enigma a los invitados, para que los invitados descubran el enigma, como está en Jueces, capítulo 14, versículo 14. Que dice así: entonces les dijo, ese era el enigma, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¡Cuánta riqueza! ¿Cuántos aspectos proféticos están en el enigma, en la historia de Sansón? Sí, Sergio. Muchos aspectos. Para muchos, es una simple historia de un hombre, de un personaje bíblico. Pero los aspectos proféticos en la vida de Sansón y de otros hombres que la palabra cita prefiguran exactamente a la persona del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y no solo el Señor Jesús, sino la historia de Sansón está proféticamente descrito el proyecto de salvación. Ejemplos de esta historia de Sansón que tienen aspectos proféticos notables. El nacimiento de Sansón, por ejemplo, fue un milagro. La forma como el Espíritu del Señor conducía la vida de Sansón, dándole una fuerza sobrehumana. El hijo de león joven, que fue partido muerto, y después en su interior una colmena con miel. El enigma en la fiesta de matrimonio. Los 7 días de duración de esa fiesta del matrimonio de Sansón, y dice la palabra de Dios que en 3 días no pudieron declararle el enigma,
Preste mucha atención. 3 días en la Biblia siempre apunta al evento de suma importancia del proyecto de salvación. Otro punto profético importante y maravilloso en la narrativa de la historia de Sansón. En el 7º día, el último día de la fiesta, al ponerse el sol, él reveló el misterio, el enigma. ¿Ven, queridos? No tenemos tiempo para abordar todos estos puntos, que son los aspectos proféticos maravillosos de la historia y de la vida de Sansón. Por eso, la explicación de estos aspectos proféticos de la historia de Sansón van a ser realizadas en la escuela bíblica dominical por el pastor Yedel Tigueiros. Este domingo, a las 9:40 de la mañana, hora de Brasil, en nuestro canal de YouTube. El Señor dio algunas señales que serán transmitidas en este momento. El Señor mostró sobre un adolescente que vive en la región de Villavella, estado de Espíritu Santo. Él recibió un contacto, un mensaje de un amigo que no sirve al Señor. Y ese amigo le dijo al adolescente, que es miembro de una iglesia nuestra: mis padres se quieren separar. Ese adolescente quedó angustiado con eso. Y el Señor da a usted una orientación. Evangelice a ese amigo. Mande el link de los cultos de YouTube. Hable a él para que participe. Pida asistencia al diácono. Dios va a ayudar a esa familia tan necesitada. El Señor también mostró sobre una señora. Ella se reúne en una iglesia nuestra en la región del Distrito Federal. El esposo de ella sufrió una injusticia en su trabajo, una acusación, dentro del lugar donde él trabaja, en su ambiente profesional. Y ella está angustiada, preocupada. Y el Señor oyó la oración de esa señora y le dice: estoy enviando mi providencia. Su esposo será declarado inocente. También un hombre, el Señor reveló, que vive en el estado de Sao Paulo, ha estado intentando negociar el alquiler de un inmueble, sin éxito. En esta semana, perciba la maravilla de la oración. Este hombre se propuso buscar al Señor por este tema. Y Dios ya está respondiendo y dice que en la próxima semana usted tendrá una señal y ese negocio será concluido. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos el 0800. Un número de identificación, exactamente. Usted que se identificó con alguno de los dones espirituales, desea una oración, un atendimiento, llame las 24 horas del día, gratuitamente, 0800 70 73 076. Gloria a Dios. Qué bendición maravillosa es la experiencia de los dones espirituales. Daremos continuidad al programa de hoy con el tema Jesús en el Antiguo Testamento, donde vimos que del Génesis al Apocalipsis hay como un cordón escarlata, un hilo escarlata. La marca del Cordero y de la sangre está en toda la palabra, apuntando proféticamente que el proyecto de Dios es salvar al hombre por la sangre del Cordero, que murió, resucitó, está vivo y glorificado a la diestra de Dios Padre, que es el Señor Jesús. Abordamos también de forma rápida la historia de Sansón, donde hay contenido profético extraordinario. Por tanto, amados, hay esperanza. ¿Sabe por qué?
Maranata. El Señor Jesús viene. Amén. Gloria a Dios. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Dada la riqueza y profundidad de este tema, ya mencionado, la explicación de los aspectos proféticos en la historia de Sansón serán hechos en la escuela bíblica dominical por el pastor Jedel Tigueiros este domingo a las 9:40 de Brasil por nuestro canal de YouTube. No se olvide, no deje de participar. Vale la pena, ¿sabe por qué? Porque es un tema maravilloso, extraordinario, que dice al respecto de su alma, de su salvación y de la vida eterna. Y también interviene lo que es la palabra revelada. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Usted ya percibió la importancia de la planificación y la organización en las actividades familiares diarias. En el segmento Organización y Método de hoy vamos a abordar el tema Rutina Colaborativa, que será presentado por la profesora Mónica Medici. Y después participaremos de una interesante animación que nos muestra cómo organizar el día en una familia con niños pequeños de 0 a 3 años. La paz del Señor. Hoy iniciaremos algunos episodios titulados Rutinas Colaborativas. En estos episodios traeremos algunas sugerencias de rutinas para organizar el día a día en nuestras casas y de nuestros hijos. En el caso de este episodio, usted asistirá a una animación como una sugerencia de una rutina para niños de 0 a 3 años. ¿Y por qué es tan importante crear una rutina para niños tan pequeños? Porque la rutina trae una previsibilidad de lo que va a acontecer, lo que calma, lo que trae seguridad, enseña sobre la organización del tiempo desde pequeños. Pero recuerde, cada niño es único y la rutina debe respetar la individualidad y el desenvolvimiento de cada niño. Para los pequeños, la rutina debe ser construida con imágenes, porque en esa edad ellos aún no saben leer. Vamos al video. Renova-se a cada manhã o compromisso de pais e mães na educação de suas crianças. Esta é a família Cardoso, e esta é a rotina diária definida por ela. A primeira a acordar é a senhora Cardoso, quando a bebê Olivia desperta para a sua primeira mamada do dia. Depois da mamada, a pequena Olivia dorme mais um pouco. Porém, para o casal, o dia já começou. Enquanto a senhora Cardoso organiza o café da manhã, seu esposo já se prepara para sair para o trabalho às 7 horas. Não demora muito, as crianças acordam. E a mãe inicia os cuidados com a higienização das pequenas e aproveita para ensinar sua filha Esther, de 2 anos, a cuidar dos seus dentes. Depois da higienização, a mãe alimenta as filhas. Agora é hora de montar a rotina do dia. A primeira atividade da rotina é levá-las para tomar banho de sol. Na volta, Esther corre para o quadro de rotina e vê qual a sua próxima tarefa, enquanto a mãe coloca Olivia para se distrair. Também faz parte da rotina das crianças um tempo só para brincar, cada uma com seu brinquedo, enquanto a mãe arruma o quarto e prepara o banho da bebê. Após o banho, é hora de outra mamada e mais uma soneca. Agora é hora da Esther comer frutinha, guardar os brinquedos e tomar um banho bem gostoso. Depois do banho, Esther participa das tarefas da casa, juntando as roupas sujas do seu quarto e colocando-as no cesto. Depois, realiza atividades de desenho e pintura enquanto sua mãe prepara a comida. Mas a Olivia acorda e, enquanto termina o almoço, a mãe a coloca no carrinho. Está na hora do almoço. Antes de começar a comer, a senhora Cardoso agradece com uma oração. A mãe dá a papinha para Olivia enquanto supervisiona a Esther. Depois de alimentadas, a mãe faz sua refeição sozinha, pois seu esposo não almoça em casa. Depois do almoço, as crianças escovam os dentes. A mãe brinca com as crianças na sala enquanto o soninho da tarde não vem. Mas quando o sono chega, é hora de levá-las para o quarto.
Enquanto Olivia mama, Esther pega no sono. A mãe aproveita que as crianças dormiram e vai fazer algumas tarefas domésticas. E ao sobrar um tempinho, vai tomar um bom banho e descansar. Quando as crianças acordam, é hora de ler um livro de literatura e, se sobrar um tempinho, brincar no quintal. Já está chegando o fim da tarde, é hora da fruta. Mas antes, as crianças higienizam as mãos. Depois da frutinha, mãe e filhas assistem aos hinos da EBD até o horário do papai chegar. Ao final da tarde, o pai chega em casa para a alegria das crianças. O pai lava as mãos e vai brincar com as filhas, enquanto a esposa prepara o jantar da família. Depois do jantar, é hora de se arrumar para ir para a igreja. Enquanto a mãe arruma a Olivia, o papai arruma a Esther. E ao chegar, de acordo com a rotina, é hora de se preparar para dormir. Após ter escovado os dentes, os pais oram com as crianças antes de dormir. Depois de orar, o pai lê a lição da EBD, enquanto a mãe amamenta a Olivia. O ambiente deve ser calmo e ter pouca iluminação para garantir que as crianças peguem no sono com tranquilidade. Pronto, as crianças dormem. Agora é hora do casal adiantar as tarefas da casa, para que no dia seguinte a senhora Cardoso tenha mais tempo com as filhas. Enquanto o pai adianta a limpeza da casa, a mãe se dedica ao trabalho com as roupas e com a alimentação do dia seguinte. O casal toma um banho, conversa, faz a oração da noite e dorme com tranquilidade. Em algumas horas, a família vai acordar para viver um novo dia e uma nova rotina. Que podamos continuar atentos, buscando modos de lidiar con el día a día de nuestros hogares, que se volvió más necesario en este tiempo de aislamiento social, cuando la convivencia familiar es más intensa. Que el Señor pueda bendecirnos en esa gran tarea. La paz del Señor Jesús. Y volvemos con el segmento Loor Perfecto, en el momento en que los niños y adolescentes aprenden y practican el conocimiento musical. Tome su instrumento de percusión o su flauta y vamos a aprender un poco más con la profesora Yanaína Somaki. La paz del Señor Jesús a todos los niños intermedios y adolescentes. ¿Listos para una clase más? Antes queremos agradecer a todos ustedes que nos han enviado videos, fotos, tocando los instrumentos. Esto nos deja muy felices. Estamos viendo que están aprendiendo. Gloria a Jesús. Y aquellos que desean pueden continuar enviándonos para los canales de comunicación. Muy pronto vamos a compartir alguno de estos videos y fotos. Nosotros estamos aprendiendo a tocar de forma facilitada el loor en las batallas Soy un vencedor. Aprendimos 5 notas musicales: sol, la, si, do, re. Y aquí en esta imagen tenemos las notas de forma creciente, ascendente, como si estuviésemos subiendo unas gradas. El sol está yendo de grave a agudo. Vamos a tocar. 1, 2, 3, 4. Podemos también tocar de forma descendente, como si estuviéramos bajando las gradas. Vamos a ir del sonido agudo al grave. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio nosotros tenemos que practicar varias veces. Ahora vamos a ir a nuestro loor. Aquí en esta imagen nosotros vemos una partitura facilitada del loor en las batallas Soy un vencedor. Y de una forma simple y objetiva vamos a aprender algunos signos o señales de la música, del loor. Aquí es la pauta musical o pentagrama. Es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde escribimos la música. Aquí nosotros tenemos la clave de sol. Es una señal que colocamos al principio de la pauta para dar en las notas. Y estos números de la fracción es el tiempo del compás. Este compás es cuaternario.
tenemos 4 tiempos para cada compás. Y los compases están divididos por la barra de división. También tenemos las notas que tienen su altura, posición cierta en la pauta. Y estas notas reciben valores. Las notas blancas tienen un valor mayor, esperan más tiempo. Y las notas negras es un valor menor, es tocado más rápido. Ahora quiero que llamen su atención a ese momento del or. Tenemos 2 notas, si, do. Ellas son semicorcheas. Tienen un valor muy pequeño y es bien rápido tocado. Vamos a aprender las notas. Sol, sol, sol. La, la, la. La, la, la. Si, do, si. La, sol. Primero vamos a tocar bien despacio y con tranquilidad. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora, para acompañar el or, nosotros necesitamos acelerar, tocar más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora, nosotros no vamos a contar. Nos vamos a preparar para acompañar el or. Vamos a la segunda parte del or. El primero, segundo y tercer compás son iguales que la primera parte. Y el final nosotros vamos a esperar 2 tiempos en la nota re y 2 tiempos en la nota sol. Esta primera vez vamos a tocar despacio. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a acelerar. 1, 2, 3, 4. Y ahora no vamos a contar y vamos a prepararnos para acompañar el or. Si usted no tocó junto con el or, está todo bien. Tiene que continuar practicando. Usted es capaz. Para la siguiente clase vamos a aprender a tocar el final del or. Van a observar que hay una parte instrumental para finalizar el or. Ahora quiero invitarte para agarrar tu instrumento, la flauta, para que toquemos y cantemos con toda alegría en adoración al nombre del Señor. El or en las batallas soy un vencedor. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Espirituais, revestido de toda a armadura de Deus.
palabra viva. Continuamos tocando este tema para niños intermedios y adolescentes. En esta vez con la profesora Giovanna Acevedo. Nosotros saludamos a los niños y a los adolescentes y a aquellos que nos oyen con la paz del Señor. En la clase pasada nosotros hablamos sobre palabra viva y aprendimos que el autor de la palabra es Dios, aprendimos que el asunto de la palabra es Jesús y aprendimos que quien revela la palabra es el Espíritu Santo. En esta clase nosotros vamos a continuar aprendiendo sobre la palabra viva. Y el texto que vamos a leer está en Jueces 6:11 y dice así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abeserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La palabra de Dios nos cuenta muchas historias acerca de siervos del Señor que conocieron un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que guía a profetas para dar recados del Señor, un Dios que manda ángeles para ayudar a sus siervos, un Dios que salva, que cura, que transforma la vida del hombre. Ese Dios es el mismo Dios que ha actuado también en nuestra vida. La iglesia ha vivido esta palabra viva. Jesús ha operado en nuestro medio, porque es el mismo Dios que fue en el pasado, es el Dios de hoy también. Israel estaba siendo dominado por los madianitas. ¿Y qué pasaba? El pueblo empezó a quedar pobre, débil, y este pueblo Madián, que era enemigo de Israel, venían en bandos a robar el trigo, robaban el ganado, las ovejas, y el pueblo sufría. ¿Y qué hizo el pueblo? Clamó al Señor. El pueblo clamó y Dios levantó a Gedeón para librarlos. El ángel del Señor se sentó allá debajo de los árboles y habló: Gedeón, el Señor es contigo, varón valiente. ¡Qué bendición! El Señor está con nosotros. El Señor es conmigo, con ustedes también. Dios es un Dios vivo que nos ha bendecido. Gedeón, él trabajaba el trigo en el lagar. El lagar es esa piedra hueca para producir el vino, pero él estaba trabajando el trigo ahí. Y ese era el secreto de Gedeón. Gedeón fue hallado trabajando el trigo. Normalmente el trigo era sacudido en la era. La era era un piso de tierra que era muy grande, amplio, donde ellos trabajaban, sacudían el trigo para sacarle la cáscara y separar de la semilla. La era nos habla del hombre, que es del polvo de la tierra, y el trigo nos habla de la palabra. El trigo trabajado en la era, ella venía con tierra, y esa es la palabra entendida por la mente humana. Ella viene con un montón de cosas del hombre que yo pienso que la palabra no está así. Yo creo que Dios no puede hacer esto. Esto era en el pasado, ya no opera más. Pero esa no es la palabra que el Señor ha revelado a su iglesia. El pueblo quedaba sin alimento y ellos trabajaban en la era y el enemigo venía y los robaba todo. La palabra trabajada en el lagar, como Gedeón trabajaba, el lagar quedaba escondido, no estaba a la vista de todo el mundo. El lagar quedaba en la roca y allí era pisada y se producía el vino. Jesús también fue pisado. Jesús murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, su Espíritu Santo, para que Él pudiese revelarnos la palabra. La palabra trabajada en el lagar, ella quedaba con pedacitos de vino dentro del trigo. Y ella hasta quedaba con gusto a vino. Es el Espíritu Santo, la palabra revelada. Esa palabra trabajada con el Espíritu Santo es la que revela el poder de Dios en nuestra vida. El trigo sacudido en el lagar es la palabra revelada. La palabra revelada tiene el Espíritu Santo, la palabra viva. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, transforma, nos dirige, nos coloca en el camino para prepararnos para la vuelta del Señor Jesús. Jesús va a volver y nosotros tenemos que estar viviendo esa palabra viva, viviendo el poder de Dios en nuestras vidas.
Ahora, yo quiero hablar con usted, que fue tocado por el mensaje transmitido en este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Aún no ha tenido una experiencia real con Dios y necesita una oración o de asistencia? Usted puede hacer una llamada 0800-707-3076 en el Brasil. Es el número exclusivo en el Brasil para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Maranata y que necesitan una palabra de Dios y aún así una oración. Cuando usted llame es gratuito y usted puede llamar 24 horas al día y habrá siempre una persona para atenderle y orar por usted. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos en la mañana a las 9:40 de la mañana, por el canal de YouTube de la Iglesia Maranata, la Escuela Bíblica Dominical. Y en la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.